Mi tío Medardo se lanzó al combate. La suerte de la batalla era incierta. En aquella confusión parecía que vencían los cristianos. En efecto, habían roto la formación de los turcos y rodeado algunas posiciones. Mi tío, con otros valientes, había avanzado hasta situarse debajo de las baterías enemigas y los turcos las desplazaban para tener a los cristianos bajo su fuego. Dos artilleros turcos hacían girar un cañón con ruedas. Lentos como eran, barbudos, embosados hasta los pies, parecían dos astrónomos. Mi tío dijo: "Ahora llego hasta ellos y van a ver". Entusiasta e inexperto, no sabían que a los cañones solo hay que aproximarse de lado o por detrás. Él se abalanzó frente a la boca del fuego, con la espada desenvainada, y creía que iba a asustar a aquellos dos astrónomos. En cambio, le dispararon, dándole en el pecho. Medardo de Terralba saltó por los aires. Quitada la sábana, el cuerpo del vizconde apareció horriblemente mutilado. Le faltaba un brazo y una pierna. También toda la parte del tórax y abdomen comprendida entre aquel brazo y aquella pierna había desaparecido, pulverizada por aquel cañonazo recibido de lleno. De la cabeza quedaba un ojo, una oreja, una mejilla, media nariz, media boca, media barbilla y media frente. De la otra mitad de la cabeza no había más que una papilla. En pocas palabras, se había salvado solo la mitad, la derecha, que por otra parte estaba perfectamente conservada, sin ningún rasguño, exceptuando aquel enorme desgarrón que lo había separado de la parte izquierda saltada en pedazos. Los médicos todos satisfechos. ¡Uy, qué caso! Si no moría entre tanto, hasta podían intentar salvarlo, y se pusieron a su alrededor, mientras los pobres soldados con una flecha en el brazo morían de septicemia. Cosieron, aplicaron, emplastaron, quién sabe lo que hicieron. El caso es que al día siguiente mi tío abrió el único ojo, la media boca, dilató la nariz y respiró. La robustez de los Terralba había resistido. Ahora estaba vivo y demediado. Tras la muerte de su padre, Medardo empezó a salir del castillo. Se envió una cuadrilla de criados por el campo a seguir el rastro del vizconde. Los criados corrían y pasaron bajo un peral que habían visto aquella noche cargado de frutos tardíos, aún sin madurar. «Mira allí», dijo uno de los criados. Vieron las peras que colgaban bajo el cielo blanquecino y al verlas se atemorizaron, porque no estaban enteras. Todas estaban cortadas a lo largo y colgadas aún cada una de su propio tallo. De cada pera solo había la mitad derecha o la izquierda, según desde donde se mirara, pero todas eran de la misma parte, y la otra mitad había desaparecido, cortada o quizá mordida. «El vizconde ha pasado por aquí», dijeron los criados. Sin duda, después de haber estado encerrado tantos días sin comer nada, aquella noche le había entrado hambre y había subido al primer árbol a comer peras. Caminando, los criados encontraron sobre una piedra media rana que saltaba, por la virtud de las ranas, aún viva. «Seguimos la pista buena», y prosiguieron. Se extraviaron, porque no habían visto medio melón entre las hojas, y tuvieron que volver atrás hasta que lo encontraron. Siguiendo este rastro difuso, los criados llegaron al prado llamado de las monjas, donde había un estanque entre la hierba. Era la aurora, y en el borde del estanque la figura exigua de Medardo, envuelta en la capa negra, se reflejaba en el agua, donde flotaban setas blancas o amarillas o de color de tierra. Eran las mitades de las setas que se había llevado, y ahora estaban esparcidas sobre aquella superficie transparente. En el agua las setas parecían enteras y el vizconde las miraba. Y también los criados se escondieron en el otro extremo del estanque y no se atrevieron a decir nada, fijándose también ellos en las setas que flotaban, hasta que se dieron cuenta de que solo había setas buenas para comer. ¿Y las venenosas? Si no las había tirado al estanque, ¿qué había hecho con ellas? Los criados se alejaron corriendo por el bosque. No tuvieron que ir muy lejos, porque en el sendero encontraron a un niño con un cesto. Dentro estaban todas las medias setas venenosas. Aquel niño era yo. De noche jugaba solo en torno al prado de las monjas a darme miedo apareciendo de repente entre los árboles.
cuando encontré a mi tío que saltaba sobre su pie por el prado al claro de luna, con un cesto al brazo. «¡Hola, tío!», grité. Era la primera vez que conseguía decírselo. Él pareció contrariado al verme. «Voy por setas», me explicó. «¿Y has tomado alguna?». «Mira», dijo mi tío, y nos sentamos a la vera de aquel estanque. Iba cogiendo las setas y algunas las tiraba al agua, otras las dejaba en el cesto. «Ten», dijo dándome el cesto con las setas escogidas por él, «fríetelas». Habría querido preguntarle por qué en su cesto solo había la mitad de cada seta, pero comprendí que la pregunta hubiese sido poco adecuada, y me alejé después de haberle dado las gracias. Iba a freírmelas cuando encontré a la cuadrilla de los criados y supe que todas eran venenosas. La nodriza Sebastiana, cuando le contaron la historia, dijo: «La mitad de Medrado que ha regresado es la mala». Una noche, el doctor Trelawney pescaba con la red fuegos fatuos en nuestro viejo cementerio, cuando vio ante él a Medardo de Terralba, que hacía apacentar su caballo sobre las tumbas. El doctor estaba muy confundido y asustado, pero el vizconde se le acercó y le preguntó con la pronunciación muy defectuosa de su boca demediada: «¿Busca usted mariposas nocturnas, doctor?». «Oh, milord», respondió el doctor con un hilo de voz. «Oh, no mariposas precisamente, milord. Fuegos fatuos, ¿sabe? Fuegos fatuos». «Sí, los fuegos fatuos. A menudo yo también me he preguntado su origen. Desde hace tiempo, modestamente, son objeto de mis estudios, milord», dijo Trelawney, un poco animado por aquel tono benévolo. Medardo retorció en una sonrisa su media cara angulosa, con la piel tensa como una calavera. «Como investigador es usted merecedor de todas las atenciones», le dijo. «Lástima que este cementerio, abandonado como está, no sea un buen terreno para los fuegos fatuos, pero le prometo que mañana mismo intentaré ayudarlo tanto como me sea posible». El día siguiente era el establecido para la administración de la justicia, y el vizconde condenó a muerte a una decena de campesinos, porque, según sus cálculos, no habían entregado toda la parte de cosecha que debían al castillo. Los muertos fueron sepultados en la tierra de la fosa común, y el cementerio hizo salir cada noche fuegos en abundancia. El doctor Trelawney estaba muy asustado por esta ayuda, si bien la encontrara muy útil para sus estudios. Al día siguiente, muy contento, fui a pescar anguilas. Lancé el sedal en un laguito de torrente y esperando me dormí. No sé cuánto duró mi sueño. Un ruido me despertó. Abrí los ojos y vi una mano alzada sobre mi cabeza, y en esa mano una peluda araña roja. Me volví, y era mi tío en su capa negra. Di un salto lleno de espanto, pero en ese momento la araña mordió la mano de mi tío y desapareció rápidamente. Mi tío se llevó la mano a los labios, chupó ligeramente la herida y dijo: «Dormías, y he visto una araña venenosa que corría velozmente hacia tu cuello desde aquella rama. He puesto delante mi mano y ya ves, me ha picado». No creí ni una palabra. Por lo menos ya había atentado contra mi vida otras 3 veces con sistemas parecidos. Pero no había duda de que ahora esa araña le había mordido la mano y la mano se le hinchaba. «Tú eres mi sobrino», dijo Medardo. «Sí», respondí un poco sorprendido porque era la primera vez que demostraba reconocerme. «Te he reconocido enseguida», dijo, y añadió: «Ah, araña, solo tengo una mano y tú quieres envenenármela. Pero claro, es mejor que le haya tocado a mi mano que no al cuello de este chico». Que yo supiera, mi tío nunca había hablado así. El pensamiento de que estaba diciendo la verdad y de que se había vuelto bueno de repente me pasó por la cabeza, pero enseguida lo rechacé. Simulaciones y engaños eran habituales en él. Desde luego, parecía muy cambiado, con una expresión ya no tensa y cruel, sino lánguida y afligida, quizá por el miedo y el dolor de la picadura. Pero era también la vestimenta polvorienta y de hechura un poco distinta de la habitual. Su capa negra estaba un poco despedazada, con hojas secas y erizos de castaña pegados a los faldones. Tampoco la ropa era del acostumbrado terciopelo negro, sino de un dril gastado y desteñido, y la pierna ya no iba enfundada en la alta bota de cuero, sino en una media de lana a rayas azules y blancas. Para demostrar que no me interesaba por él,
Fui a mirar si por casualidad había picado alguna anguila en mi sedal. Anguilas no había, pero vi que en el anzuelo brillaba un anillo de oro con diamantes. Lo saqué fuera y sobre una piedra estaban las armas de los Terralba. El vizconde me seguía con la mirada y dijo: «No te sorprendas, al pasar por aquí he visto una anguila que se agitaba tomada al anzuelo, y me ha dado tanta lástima que la he liberado. Luego, pensando en el daño que con mi gesto había ocasionado al pescador, he querido recompensarlo con mi anillo, último objeto de valor que me queda». Yo estaba boquiabierto, y Medardo continuó: «Aún no sabía que el pescador eras tú. Después te he encontrado dormido en la hierba y el gusto por verte se ha convertido enseguida en aprensión por aquella araña que te cae encima. El resto ya lo sabes». Y así diciendo, se miró con tristeza la mano hinchada y amoratada. Pero por muchos sitios empezaban a llegar noticias de una doble naturaleza de Medardo. Niños perdidos en el bosque eran encontrados, con mucho miedo por su parte, por el medio hombre de la muleta que los devolvía de la mano a casa y les regalaba brevas y puñuelos. Pobres viudas eran ayudadas por él a transportar haces de leña. Perros mordidos por una víbora eran curados. Regalos misteriosos eran encontrados por los pobres en los alféizares y los umbrales. Árboles frutales arrancados por el viento eran enderezados y afianzados en sus glebas antes de que los propietarios se hubiesen asomado a la puerta. Pero al mismo tiempo, las apariciones del vizconde medio envuelto en la capa negra indicaban sombríos acontecimientos. Niños raptados eran después encontrados prisioneros en cuevas tapadas con piedras. Derrumbes de troncos y rocas caían sobre las viejecitas. Calabazas aún sin madurar eran hechas pedazos únicamente por espíritu malvado. La ballesta del vizconde, desde hacía tiempo, solo alcanzaba golondrinas, y de tal modo que no las mataba, sino que las hería y las mutilaba. Pero ahora empezaban a verse en el cielo golondrinas con las patitas vendadas y atadas con palitos, o con las alas encoladas y emplastadas. Había toda una banda de golondrinas bien aparejadas que volaban con prudencias todas juntas, como convalecientes de un hospital pajarero. E inverosímilmente se decía que el mismo Medardo era el doctor. Así transcurrían los días en Terralba, y nuestros sentimientos se hacían incoloros y obtusos, puesto que nos sentíamos como perdidos entre perversidad y virtud igualmente inhumanas. Así mi tío Medardo volvió atrás y fue hombre entero, ni bueno ni malo, una mezcla de bondad y maldad. Esto es aparentemente no diferente del que era antes de ser demediado, pero tenía la experiencia de las dos mitades refundidas en una sola. Por esto tenía que ser muy sabio. Tuvo una vida feliz, muchos hijos y un gobierno justo. También nuestra vida mejoró. Quizá esperábamos que con el vizconde entero otra vez se abriese una época de felicidad maravillosa, pero está claro que no basta un vizconde completo para que se vuelva completo todo el mundo.